Hola, hola. Hola, Nos da buenas mucho noches. gusto estar con ustedes este año ya empezando, Ya ¿verdad? estamos de vuelta aquí. Y bueno, pues ya estamos de vuelta, pero con pues cosas nuevas, interesantes, ¿verdad? Que Dios está poniendo en nuestra vida. Así que sean todos bienvenidos, los que ya se están conectando y los que se van a ir conectando poco a poquito. Así es. Nos da mucho gusto que el Señor nos haya permitido pues, permanecer y poder estar aquí otra vez compartiendo de su corazón, de lo que dice la palabra, que es una bendición para nuestras vidas. Y queremos poner este tiempo delante del Señor, así que pues vamos a Mi orar. prima se conectó ya. Hola Hola. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están saludando ya, ¿verdad? Ahí estamos ya conectándonos. Pues podemos empezar en lo que se van conectando con una oración. Claro. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por este día, pues en que nos permites respirar, vivir, nos Sí, sí. sustentas, Señor. Estás con nosotros, nos Gracias, sostienes. gracias. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que tú pongas las palabras en nuestra boca y que también abras, Señor, los oídos espirituales de cada persona que vaya a escuchar, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón que enseñemos. En el nombre de Jesús, Señor, y que sean Sí, verdades, Señor, que se arraiguen en cada corazón y que se hagan carne, Señor, que puedan dar vida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, pues ya estamos empezando y algunas personas ya están conectando ahí con nosotros. Don Carlos, ¿verdad? Doña Meche. Estamos viendo aquí a Mago, a Magnolia. Mucho gusto en saludarles a todos. Qué bueno que nos acompañan. Maribel también. Abisaí también. Abisaí. Azuri Saday. Azuri. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto. Y bueno, los que nos falten al ratito los saludamos también. Sean todos bienvenidos. Estamos comentando que pues en estos días que no estuvimos nosotros, pusimos programados unos videos de un programa que a nosotros nos ha impactado, pero muchísimo. Queremos comentar un poquito de esto porque no sabemos cuántos de ustedes lo hayan empezado a ver. Algunos quizá ya lo conocían, pero muchos de ustedes seguramente no. Y nosotros lo conocimos pues porque de algún modo Dios nos llevó por ahí, ¿verdad? Curioseando. Y Sí. fue bien impresionante la manera como Dios nos tocó desde el primer capítulo que vimos, ¿verdad? Yo nunca había tenido una experiencia de que viendo un programa acerca de Jesús y los evangelios pareciera como una serie de, pues no sé, como de intriga, misterio o así cosas Que te atrapa, que te atrapa, que quieres seguir viendo. Me decía mi esposa, ya se acabó, tan cortito. Le digo, no, no Sí, están la hora se iba cortitos, volando. no están cortitos. Lo que pasa es que estás tan interesado en el programa que pues quieres seguir viendo, ¿no? O sea, están muy bien hechos. Es algo que Dios pues está respaldando seguramente, porque algo que sucede con este programa es que se está produciendo exclusivamente con dinero que la gente que los ve está aportando. Bueno, y es algo que el Señor respalda porque vemos la provisión, pero también lo que hemos experimentado al ver cada uno de los capítulos, pues es un impacto de Dios, un impacto del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Conocemos lo que dice la palabra y podemos evaluar lo que ellos están presentando en cada programa y podemos ver que realmente el Señor ha utilizado lo que ellos han producido para tocar la vida de las personas y sabemos testimonios muchísimos en todas partes porque gracias a Dios está llegando a mucha gente en todo el mundo y gente que se ha convertido a Cristo a través de esto. Es un instrumento tremendo de evangelismo también, así que pues hay que utilizar los recursos que tenemos. Gracias a Dios tenemos buen testimonio en general de todos al respecto de la producción de judíos, de católicos, de cristianos. Entonces es algo que... Hay una cosa interesante, cuando son tomas donde hay mucha gente, invitan a muchas personas a ir. Y de algún modo han llegado personas que nada que ver con el Señor ni con la palabra, pero a la hora de estar participando de las grabaciones, han sido quebrantados, tocados, quebrantados, bendecidos y bueno, pues rendidos a los pies de Jesús. Es casi imposible que alguien se enfrente al Evangelio en alguna forma
y más así que te toca actuarlo, ¿no? Sí. Que no se ha tocado por Dios. Ustedes vean todos los testimonios de actores serios que han hecho trabajos o papeles de Jesús o de la obra del Señor, y van a ver cómo Dios los ha tocado y los ha alcanzado de una manera impresionante. Entonces, claro que son instrumentos de evangelismo que hay que ocupar. No es el evangelio tal cual. Para eso hay versiones, y también son muy buenas algunas que están textos así, tal cual como vienen en la Biblia. Muy buenas también. Muy buenas. Pero es otro tipo de cosa. Este es un programa que tiene un contenido, alto contenido, de seriedad en cuanto a la ambientación, de la cuestión histórica, de lo que pudo haber sucedido, es lo que alguien se imagina o un grupo de gente se imagina que pudieron haber dicho, hecho o pensado los personajes, o cómo pudieron haber sido. Es una interpretación, por supuesto, muy, muy de ese grupo de gente, pero que nos damos una idea de que, pues, de algún modo el Señor está agradado, respaldando lo que está sucediendo, y bueno, pues se los recomendamos ampliamente. Que lo sigan viendo, que véanlos. lo terminen de ver, los que no han terminado de verlo. Les platicamos, nosotros solamente pusimos unos cuantos porque pues era para los días, ¿no? Pero si usted los quiere ver, tiene que ir a las tiendas estas que vienen en los teléfonos inteligentes para bajar la aplicación, ya sea la de Mac, ¿verdad? O la de Android, cualquiera de los dos. Y ahí ustedes, o sea, Apple o Android. Usted puede bajar la aplicación y ahí ya usted se inscribe y lo demás, y viene la información y todo lo necesario, y entonces ya lo puede usted ver ahí en la aplicación. Inclusive algunas personas pueden ponerlo en sus televisiones porque el sistema lo permite, ¿no? No todas las televisiones lo tienen, pero algunas lo permiten, y bueno, pues también puede ser por ahí. Sí, es diferente verlo en pantalla en grande. Sí, claro. Sí. Entonces los recomendamos mucho, no lo pierdan, háganlo, y de verdad que sobre todo utilícenlo para compartir, ¿sale? Otra cosa que les queremos decir a todos los que nos están viendo hoy es que hemos decidido como iglesia empezar algo bien, bien bonito y bien especial, y es que queremos que muchas más personas puedan conocer a Jesús. Y como estamos en el asunto de la pandemia, estábamos piense, ¿cómo le vamos a hacer y cómo le hacemos para ayudar a cada uno de ustedes a que tengan más herramientas y elementos para acercar a la gente a Jesús? Entonces decidimos que vamos a hacer, ahí vamos a irles informando poco a poco, pero lo primero que vamos a decirles es esto. Vamos a hacer unos eventos que son, les puse pequeños grupos de alcance, ¿verdad? Porque van a ser de espacio reducido o de cantidad de gente reducida. ¿Qué es? Pues es un desayuno o una tarde de café donde se va a presentar un testimonio, la palabra por supuesto, invitando a alguien que tú conozcas a tomar un cafecito o a desayunar, y ahí se va a hacer una presentación, ¿verdad? Muy clara del Evangelio, de Cristo, de su obra. Vamos a orar por la gente que necesite y vamos a presentar también pues nuestro ministerio para que quien asista pueda participar. Y aquí lo importante es que todos, absolutamente todos los miembros de nuestra congregación puedan hacer la labor de alguna forma. Hay quien va a tener que ayudar, o si quiere ayudar en la cocina o en la recepción, y de hecho invitando personas, en fin, para que ya una vez que hagamos esto, pues la gente tenga la oportunidad de poder encontrarse con Jesús de una manera fresca, nueva, y donde van a poder sentir arropados, abrigados, bienvenidos, ¿verdad? Y creemos que es una forma que Dios está poniendo para hacer las cosas. Pues hay mucho que hacer por delante, es una de las cosas que el Señor nos está mostrando que tenemos que hacer. Hay algunas otras que les vamos a ir comentando en su momento. Sí, pero esta es la que le vamos a dar más énfasis, a la que le vamos a dar mucho más énfasis. Todos hemos sido llamados Así es. a esto, ¿no? Porque lo que hemos visto, según la experiencia que tenemos ya de tiempo atrás, es que mucha gente es más fácil alcanzarla cuando tú les invitas un alimento, así en una plática, y el ambiente que Dios permite que se crea en esos espacios es algo que no se puede hacer de ninguna otra manera. Entonces, bueno, tú tienes la libertad de hacerlo como quieras, pero lo que sabemos es que este año es un año de cosecha. Anótalo, por favor. Amén. Es un año de cosecha. Tenemos muchos años sembrando, no nada más nosotros, pero bueno, nos tenemos que enfocar en nuestro ministerio, pero es un año en donde Dios quiere bendecir la cosecha. Pero nosotros que tenemos campos aquí atrás de la casa, de nuestra casa, que es la suya,
nos damos cuenta que es una labor importante y cuidada la de cosechar para que el fruto de la tierra sea bien levantado y no se dañe y quede en buenas condiciones y demás. Bueno, es algo parecido. La cosecha tiene que ver con almas, de gente que quiere Dios rescatar. Y otra cosa que sabemos es que Dios quiere que nosotros entendamos, yo vengo predicando todo el año casi, vengamos a entender que Dios nos ha llamado a que la palabra la proclamemos, pero que vamos a ver cómo se materializa lo que oramos, cómo se convierte en una realidad las cosas que declaramos o que establecemos como hijos de Dios. Así que no se te olvide que Dios quiere, a ti en lo personal te está llamando. Y hay gente que le tiene miedo ay, es que a mí me cuesta mucho trabajo hablarle a la gente. Precisamente por eso estamos haciendo esto y creo que Dios lo está poniendo. Que las personas te va a costar mucho menos trabajo si tú invitas a alguien a desayunar o a tomar un café. Te lo puedo asegurar. Y lo que tú no le has podido hablar o decir, en ese momento hay otras personas que son parte de la misma congregación que van a estar haciendo la labor para que esas personas a las que tú invitaste puedan tener mucho más claro el mensaje que a lo mejor a ti te ha costado trabajo, ¿no? Entonces no es para que nadie diga, ay, es que a mí me cuesta trabajo, no, en realidad es precisamente porque sabemos que es una labor que a veces es difícil, es para que estamos haciendo todas estas cosas. Y el Señor seguramente pues va a estar respaldándonos, porque es algo que está en el corazón de Dios. Algo que queremos enfatizar en esas reuniones es que vamos a estar orando, pidiéndole al Espíritu Santo que manifieste su gloria con sanidades y con milagros. Estamos orando, pidiéndole al Señor, porque Él es el que hace esa obra en el corazón de las personas. Entonces, cuando uno está expuesto al Señor, a su presencia, a su Espíritu Santo, el Señor obra de manera poderosa, profunda, permanente en nuestros corazones, ¿no? Lo podemos decir cada uno de sus hijos por experiencia propia. No fue un convencimiento intelectual, sino que fue un impacto, algo que pasó de manera práctica, lo podemos decir, ¿no? Vivimos una experiencia que transformó nuestras vidas, un encuentro con Dios que cambió todo, nos rescató, nos permitió conocerlo, empezar a entender lo que antes no entendíamos, ¿no? En la palabra, pero empezó también esa vida sobrenatural, que es lo que estamos pidiéndole al Señor, que cada persona que se convierta en este tiempo, que es cada vez más difícil, podamos ser instrumentos, ¿no? Que cada uno de ellos entre en la presencia de Dios, sea impactada por el poder del Espíritu Santo, en la manera que el Señor quiera y la persona lo necesite también, y que pueda pues rendirse a los pies del Señor. Y que nosotros no dejemos de hacer lo que nos toca. Es decir, la gente tiene la libertad, ¿verdad?, de hacer lo que quiera, pero finalmente, pues, tú y yo tenemos la responsabilidad de compartirles la palabra, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es parte de lo que te toca a ti y a mí hacer. Pues bueno, el tema que vamos a abordar y creemos que va a ser algo muy importante para todos es, le hemos puesto el título de la bendición del Padre. Primero y antes que nada, pues tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver con la responsabilidad que tenemos para con quienes tenemos, obviamente los hijos, ¿verdad?, naturales, pero hablando espiritualmente también hay una impartición, una bendición que viene por parte de los padres espirituales, de los pastores o de quien te comparte o a quien tú le compartes. Eres tú alguien que puedes bendecir. Es como una especie de cascada de bendición que empieza con Dios y su palabra. Pero para poder entrar en materia, pues bueno, lo que queremos es empezar a platicar un poquito pues del contexto, ¿no?, en el que estamos viviendo, porque tú y yo estamos enfrentando cosas, pero tus hijos y los hijos de tus hijos, si el Señor no viene antes, pues van a estar enfrentando otras que ya desde ahorita se está viendo en ese ambiente del mundo cómo están sucediendo las cosas. Lo hemos mencionado en varias ocasiones, en muchas ocasiones de hecho, y yo recuerdo cuando era niña, mis papás o los adultos, los profesores, hablaban siempre de que antes, ¿no?, cuando ellos eran niños, las cosas eran más fáciles o eran menos terribles, ¿no? Y ahora yo puedo decir lo mismo. Cuando éramos niños, a pesar de que había situaciones complicadas, cosas que no eran agradables o convenientes, siempre las ha habido, pero ciertamente la palabra dice que la maldad
va a aumentar. Es Y lo algo estamos viendo. que estamos viendo, entonces pareciera que no hay marcha atrás en ese sentido y que lo que está escrito en la palabra pues se va a cumplir, ¿no? Y se está cumpliendo. Y lo que podemos entender es que ciertamente las nuevas generaciones se van a enfrentar a cosas más pesadas de las que nos tocó a nosotros enfrentar. El enemigo siempre ha estado ahí para tratar de robar las almas de la gente, para dañar el corazón de los pequeños y pareciera que en lo natural el ser humano le va facilitando las cosas para que así suceda. Colabora muy... Nos toca ver la con colaboración mucha por todas partes. La verdad es que tienes que ser muy, muy sabio porque también quiero que sepas algo. Dios no se equivoca. Si la maldad se multiplica, eso no significa que Dios no esté o que esté menos. Al contrario, es como una claridad de que si se va a multiplicar la maldad, también se va a multiplicar el poder, el favor, la gracia, la bendición y la manifestación de Dios. Y evidentemente Dios está esperando de nosotros mucho. Pero no podemos decir, ay, es que yo, el temor, las cosas. No, Dios dice, yo los he puesto en este tiempo para hacer mi obra y hacerla con toda autoridad y con toda energía y con toda sabiduría. El otro día había una persona, y estoy de acuerdo con ella, que decía, es que parece que estuviéramos en un entrenamiento para cosas que vienen. Sí, es muy probable que así sea, porque también estamos aprendiendo a ser más fuertes, más firmes, más determinantes, más serios, ¿no? Y que no nos estén arrasando las cosas. Es un entrenamiento para aprender a sostenernos en medio de toda situación, por adversa que parezca, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra se cumple y su palabra está vigente. Así que anima tu corazón en medio de todo lo que veas, porque sí, los tiempos que están delante pueden ser un poco más complejos, pero eso a la vez nos debe dar la claridad de que el Señor quiere, ¿verdad? Que tú y yo nos tomemos de su mano del Señor para hacer la obra, pero respaldados por ellos. Dice Números 6, 24 al 26, dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Es la nueva versión internacional? No, la nueva versión viviente. En este caso. La nueva versión. Sí. Ok. Bueno, aparte de que quiero decir una cosa. Esta es la oración sacerdotal por excelencia. Dios ordenó a sus sacerdotes a que así bendijeran al pueblo de Israel. Y es como los judíos hasta el día de hoy bendicen padres a hijos y rabinos a la gente y judíos a judíos. Es decir, siempre están declarando esta bendición porque es fundamental y entender la profundidad de lo que significa esta bendición. Cada rato lo hacemos nosotros también en la congregación. No, lo que pasa es que no estoy diciendo, esta es la bendición sacerdotal y esta es la bendición. No lo decimos, pero lo estamos declarando porque es el testimonio que Dios nos ha dado para que tú y yo lo recibamos, pero también lo otorguemos. ¿No? Sí. Y bueno, es importante porque vamos a hablar un poquito de por qué necesitamos tanto que el Señor nos bendiga o por qué nosotros necesitamos bendecir a quienes están alrededor de nosotros, a la misma tierra, a nuestra nación. Necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una naturaleza que está caída, que podemos ver y experimentar las consecuencias del pecado, de la maldición que vino a la tierra por causa del pecado del hombre y que es terrible. Vemos situaciones muy dolorosas alrededor de nosotros y podemos ver que hay mucha maldición, pero esa maldición vino por causa del pecado. Entonces viene Cristo, nomás para recordarlo, viene a deshacer las obras del diablo, a cubrir la obra de justicia que teníamos que pagar nosotros, pero que no podíamos hacerlo. Y viene una restauración de tal manera que Jesús quiere que, como les he dicho en otras ocasiones, lo representemos para que lo que está torcido, chueco, mal, pervertido, empiece a tener un conocimiento y un entendimiento de bendición, prosperidad, restauración, sanidad, liberación. Porque ese es parte de lo que estamos llamados a hacer como hijos de Dios.
Y que podamos ser esa sal. Recordemos que la sal, a veces hablamos en términos de dar sabor, pero podemos hablar mucho de la función conservadora, ¿no? Y que evita que las cosas se echen a perder de la sal. Entonces sí, la palabra dice que la maldad va a aumentar y podemos ver muchas cosas, pero a nosotros nos toca hacer esa otra parte que contiene, que preserva, que no permite que esa descomposición se acelere o se dé libremente, ¿no? Es una labor muy importante que tenemos como hijos de Dios y como iglesia. Y que tenemos que asumirla. Ahora, también tenemos que contextualizar en dónde estamos parados, ¿no? Estamos en lo que se llama el posmodernismo. Ahora ya tienen otros nombres, porque obviamente va caminando el tiempo y hay quienes le asignan nombres a las cosas y a las generaciones. Y bueno, ya sabes tú, la generación X, Y, Z, sí, ¿no? Y todas estas. Bueno, sin importar el nombre que le den, el ser humano tiene la misma condición, el llamado es el mismo, la perdición es la misma y la salvación es igual, la misma. Entonces, por ahí no nos podemos equivocar, pero sí tenemos que tener claro que el diablo desde el principio tratará de distorsionar la verdad. ¿Dónde se origina la maldad? En Satanás. Eso también ya lo hemos dicho bastantes veces. Usted tiene la oportunidad de ver el curso que dimos hace tiempo, ¿no? De guerra espiritual y el que estamos, ahí tenemos un par de cursos relacionados con esto. Pero bueno, ahorita lo que quiero solamente es enfatizar que estamos viviendo una cultura que ha falsificado o distorsionado lo original. O quiere meterle cosas sucias a lo que es limpio. Esto no es nada nuevo. Esto es lo que pasó en el Edén, ¿no? Desde que Satanás le habló a la mujer, le dijo una verdad distorsionada o a medias, y bueno, ya la mujer le creyó y después el hombre ni siquiera preguntó, estuvo peor, ¿no? Ya por lo menos medio que investigó y nada más agarró y dijo, pues órale, le entramos, ¿no? En fin, el ser humano cae. Pero lo importante es entender el sentido de cómo Satanás hace esta obra y cómo nosotros fuimos llamados como hijos de Dios para en este tiempo y en esta tierra y a pesar de todo lo que parezca, establezcamos las verdades de Dios, mantengamos una vida limpia delante del Señor, pero no solo nosotros, sino que entendamos que hay muchas personas que nos ven y que son afectadas por lo que hacemos o no hacemos. Porque nosotros somos portadores del Espíritu Santo de Dios. El Señor se manifiesta en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Por eso esto de la proclamación, esto de establecer, hay gente a la que le molesta oír esto. Y yo creo que alguna otra gente que está más entendida, pero que son endemoniados, saben lo peligroso para sus obras, que significa que un hijo o una hija de Dios se levante con autoridad a hablar, a declarar, pero sobre todo a mantenerse firme en medio de todo, a decir no, soy, así pienso, así vivo, así hablo, no que tú, que no sé qué, estás mal porque esto y porque lo otro, eres un exagerado, eres un religioso, eres un irrespetuoso de los demás y toda clase de cosas que te quieren aventar encima solo porque quieres ser firme en tus convicciones y tu relación con el Señor. Nosotros no estamos hablando de religión. Nosotros no estamos hablando de, ay, a mí me parece bien esto y aquello. Eso se acaba cuando yo tengo el principio de Dios, que su palabra eterna y mantenida está ahí. Y quiero decirte una cosa, no es fácil y no te va a ser fácil, lo cual tienes que tener conciencia, pero tienes que saber que Dios te va a respaldar en la firmeza de tu corazón. Con un corazón amable, tierno, dulce, como el de Esteban, aquel mártir que vemos en la Biblia, ¿verdad? Que empezó hablando cosas que todo el mundo decía, no, sí es cierto, hasta que llegó al punto, ¿verdad? Donde Jesús aparece y que lo apedrean. Ahí dicen, ay, qué horror, lo apedrearon. Pues sí, es horrible, sinceramente, es muy feo. Pero hay algo que no pierdas de vista. Sus ojos fueron abiertos en ese momento y decía, yo veo, ¿verdad? En este momento, sentado a la diestra del Padre, a Jesús. O sea, él tuvo una experiencia espiritual. Yo no sé en qué momento él pudo desconectarse, vamos a decir, ya de lo que estaba pasando, porque el Señor ya lo estaba recibiendo en su presencia. No podemos negar eso. Ni tampoco te estoy pidiendo que te vuelvas un mártir. Por lo menos no es la idea, a menos que el Espíritu Santo te lleve hasta ese punto. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede ser movido por Dios, ¿verdad? Para que nosotros
enfrentemos lo que sea, en cuyo caso no nos debemos de preocupar, porque el que va con nosotros, por dentro, por fuera, adelante y atrás, es el Espíritu Santo. Mientras tanto, y por lo tanto, tenemos una labor de luz, de resplandecer, de vida establecida en medio de una cultura de muerte. Así hay que reconocer, México tiene un reconocimiento internacional por ser una cultura que adora la muerte. Eso no te debe de caber ninguna duda. Tú lo sabes, las festividades y demás, pero es una cosa tremenda y poderosa y hasta falsificada, ¿no? En algunas partes del mundo venden calaveras, esas muy, muy mexicanas, pero son muy chinas. Se ha extendido muchísimo. Pero son muy chinas, sí, porque no las hacen en México, ¿no? Entonces, no se te olvide que vivimos en esa cultura, pero en medio de la cultura de la muerte, los hijos de Dios establecemos la vida eterna, la cultura de la vida, no nada más la vida física, sino que la vida física nada más es como un ejemplito de lo que será una vida eterna. Ahí es donde empiezan estas cosas de bendición. Y bueno, necesitamos también entender que hay cosas, porque hay personas que piensan que hay una bendición sobre algunas personas, pero sobre ellos no. Y la realidad es que podemos ver en diferentes pasajes de la palabra cómo el Señor está expresando que su corazón, que su deseo es que todos seamos bendecidos y prosperados, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Entonces podemos tener esa claridad de que el Señor desea bendecir a todos sus hijos. Sin embargo, sí podemos ver cómo a veces como que hay algo que estorba la bendición, como que hay algo que impide que se note o de plano que la gente pueda recibir esa bendición. Y por eso es importante esto que el Señor puso en nuestro corazón, que estuviéramos hablando, para que podamos entender que hay cosas que pueden estar estorbando, incluso pueden ser cosas que barreras que nosotros estamos poniendo de manera inconsciente, o que no estamos entendiendo, que con nuestras acciones estamos poniendo un obstáculo, un estorbo, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en estos tiempos. Claro, porque una cosa que nos importa demasiado con usted y con todos los que nos vean, pues es bien sencillo. Hay que aprender a tener una vida cristiana práctica en la cotidianidad. Porque bueno, en el ambiente que nosotros nos movemos dentro de la congregación, ya sea online o ya sea presencial, pues es un ambiente, vamos a decir, protegido, ¿no? Como si se tratara de un invernadero. Pero al salir del invernadero, por llamarlo de alguna manera, nos exponemos a muchas cosas. Y hay personas que están enojadas, hay personas que están perturbadas, hay personas que están confundidas, engañadas. Hay personas que tienen una creencia distorsionada de la verdad y además está respaldada en su vida por las malas experiencias que han tenido, porque han sido abusados, porque han sido robados, o porque en el ambiente en el que han vivido o se han educado, pues es un ambiente perverso, porque en sus familias hay políticos corruptos, o hay personas que dicen ser una cosa y no lo son, o están transando para avanzar, como dice el dicho, ¿no? Y así le enseñan a sus hijos. Entonces, cuando entran en contacto con la verdad, con la vida genuina que el cristiano o la cristiana lleva, es donde hay un choque muy fuerte, pero en ese choque es donde muchas veces la persona que ha estado viviendo mal encuentra la oportunidad de ver algo que no conoce, alguien que no conocía, aunque de entrada sea chocoso, enojoso, molesto y hasta un poco agresivo puede ser. Pero en medio de todo eso hay oportunidad de que la gente conozca de Dios, siempre y cuando tú y yo seamos transparentes, seamos de una pieza, estemos con un entendimiento y con una realidad de estar batallando para no dejarnos llevar como cualquier persona de nuestras pasiones, de nuestros deseos. O sea, en medio de la sociedad sí se tiene que notar una diferencia, y no por religiosos o exagerados, sino por ser unas personas obedientes, es la palabra, a Dios y a su palabra. Ay, es que a mí no me parece que ustedes piensen, digan, quién sabe qué, porque así están siendo irrespetuosos con los demás, porque no creen o no piensan como ustedes. No, tú puedes creer y pensar lo que a ti se te pegue tu regalada gana, pero el hecho de que yo te reconozca a ti esa libertad,
no significa que estoy de acuerdo con lo que haces. Eso es cosa tuya. Y por supuesto, no estaría jamás de acuerdo con el hecho de que tú me estés condicionando a mí como debería yo de pensar o de creer según tú. Siendo que yo, por lo menos, te estoy diciendo que tengo un fundamento en un libro milenario que es la Biblia y en un conocimiento que es práctico, de vida genuina, que es de ayuda y no por quedar bien con los demás, sino porque hay alguien a quien yo honro y respeto por encima de todos, aún de mí mismo. Fíjate qué importante esto que te estoy diciendo. Entonces, cuando estamos en ese contexto de realidad, pues estás ahí en tu trabajo, ¿verdad? O en tu casa con tus familiares que no conocen a Dios o donde sea. Y tienes que ser bien serio con tu vida cristiana y no estar jugando con ella, porque al final de cuentas, pues, ¿quién pagó por ti? Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre por ti? Jesucristo. ¿Quién te está enseñando cómo enfrentar las cosas de todos los días? Jesús. Y aún así te está diciendo quién te está dotando de poder sobrenatural. Porque quiero decirte, una cosa es que no pase todo el tiempo y otra cosa es que no pase. Sí pasa, pasan los milagros, pasan las sanidades, pasan las obras de Dios cuando nosotros nos atrevemos a creerle y oramos por un enfermo. Me encantaría decir que por todos los que oramos son sanados, pero vamos caminando porque va a llegar un día en que vamos a ver tantos milagros y eso es pronto, porque no nada más tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Tú vas a ser usado por Dios. Los dones espirituales van a estar aflorando. El don de ciencia, ¿verdad? De sabiduría, discernimiento de espíritus, el don de fe, en fin, van a estar aflorando contigo y a través de ti. Te vas a sorprender, pero tienes que ejercitarte. Tienes que hacer a un lado todo lo demás y decir, yo me animo, yo me fortalezco, yo voy hacia adelante. Porque tienes compañeros de trabajo que a lo mejor te alucinan, no quieren saber nada de ti. Y yo te pido que seas cuidadoso, que no sea por la manera como hablas, en el sentido de que seas muy religioso, ¿no? Sino que sea por la manera como estás lleno del Espíritu Santo. Que lo que veas de oposición sean los demonios que están adentro que no los dejan en paz. Sí, y es algo que la gente necesita ver, gente con convicción en lo que cree, ¿no? Estábamos mencionando ahorita, pues bueno, vivíamos en el reino de las tinieblas, ¿no? Cuando no conocíamos al Señor. Una vez que nosotros nos volvemos a Él de todo corazón, entonces pasamos a ser parte de su reino, parte del reino de Dios, del reino de luz, y el Señor tiene establecido en la palabra, pues vamos a decir como que el código, ¿no? De las leyes de ese reino. Y para nosotros esa es nuestra verdad. Es el cimiento donde nosotros estamos parados, es la base, ¿no? Sobre la cual nosotros estamos caminando. Entonces, el Señor dice que en su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre. Entonces, las circunstancias que nos rodean en el mundo van cambiando y, como decíamos, van empeorando, ¿no? Y se vuelve cada vez más difícil para los hijos de Dios el poder sostenerse sin ser molestados, atacados, ofendidos, presionados, ¿no? Para que se acepten todo lo que el mundo está diciendo hoy, para que tú, lo que debería ser blanco, pues ahora sea gris, ¿no? ¿Por qué? Porque pues un tantito lo que tú dices y un tantito lo que se supone que tienes que aceptar, pero nosotros no podemos volver nuestro corazón a eso, no podemos ser como el mundo, sino que necesitamos, aunque sea difícil, mantenernos firmes. Y en la firmeza que nosotros mostramos, la gente encuentra seguridad. Y de entrada, tal vez por experiencia se los decimos. Y seguramente ustedes también han tenido experiencias en ese sentido, que tal vez Espero que sí. En un principio molesta o choca con las demás personas, pero como ven tu firmeza, que no hay algo que te mueva, que no eres de doble ánimo, entonces en esa seguridad ellos empiezan a encontrar también ese anhelo, ¿no? Yo quiero ser como tú, yo quiero encontrar esa paz que tú tienes, a pesar de todo. Claro. Y es algo que es demasiado importante que le demos también, que veamos con seriedad todo eso y le demos al Señor y a lo que Él nos ha dicho en la palabra el lugar que le corresponde. Ahí es donde se cristaliza el testimonio. Cuando tú y yo somos capaces de decir,
Así es la cosa, ¿no? Y que te vean y de repente te digan, pero ¿cómo le haces? ¿Por qué tú puedes vivir de esa manera? ¿Por qué puedes sentirte con esa tranquilidad si todo está tan mal? ¿O por qué eres tan optimista si todas las cosas no están como... O sea, hay muchos elementos que sí son como que rompen con el esquema cuando tú no te estás dejando llevar por lo que el mundo está diciendo. Porque el problema del cristiano cuando no tiene un testimonio correcto es que se deja tambalear por lo que dicen los demás. Ay, qué inquietud, va a pasar lo malo, viene algo terrible, va a haber escasez, nos vamos a morir todos. O sea, cosas que no tienen nada que ver con tu fe y tus principios. Tú eres el que traes la luz, eres la luz, tú tienes que estar quieto y tranquilo porque así Dios te estableció. Si tú te mueres, te vas con Él, punto, ya se acabó. Apenas hablábamos con alguien y decíamos, sería muy egoísta, y de repente no es por nada, pero dice, ay, pues sí, el decir, ay, yo ya me muero y me voy con el Señor, no porque soy bueno, sino porque yo soy consciente de que Jesucristo pagó por mis pecados y me mantengo en esa estabilidad de decir, Dios, ayúdame y fortaléceme, pero también perdóname cuando me he equivocado o he cometido un pecado, ¿verdad? Le digo, perdón, Señor, pero yo no estoy viendo con la ansiedad, inquietud de, ay, me voy a ir al infierno, quién sabe qué va a pasar. No, yo, Señor, mi vida es tuya, yo te pertenezco, el diablo existe, es perverso, es maligno, seduce a la gente, se la arrastra para hacer toda clase de males, pero nosotros, tus hijos, estamos llenos de tu presencia, de tu palabra, de tu bendición, y ahí está el asunto de tu bendición. Jesús proclama bendición. Tú recibes bendición cuando recibes a Jesús, pero una vez que ya lo recibes, tienes en ti la capacidad de bendecir a otros o cosas o asuntos o personas o países o regiones o negocios. O sea, tenemos de parte de Dios un paquete de bendiciones que obviamente va a ser más efectivo y poderoso cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios. Uh-huh. Esas personas que dicen en automático, no, pues yo como soy cristiano, todo me va a ir bien. Sí, eres cristiano, todo te va a ir bien, pero tiene que haber obediencia de por medio. No es por tener el nombre, es por ser el hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, no es porque tengas el apellido, es porque te comportes como tal. Es la diferencia. Si tú te comportas como hijo, las puertas del cielo se abren, los demonios se quitan. Y si por eso dice el Señor también, pues mantente en esa forma para que no pierdas ni tu fuerza ni tu autoridad y sigas pudiendo representarme con dignidad y yo te respaldo. Todo lo que pidan el Padre en mi nombre, yo lo daré, dice Jesús. Entonces no se trata de nuestro egoísmo, decir, ay, quiero esto y quiero lo otro. Se trata de que digamos, Señor, claro, porque te vamos a glorificar, a exaltar cuando tú bendices a otros por causa de lo que estamos declarando para tu gloria y para tu alabanza, Señor Jesús. Uh-huh. Y bueno, a veces el egoísmo con el que vivíamos antes, porque como mencionábamos hace un momento, pues todos fuimos rescatados, ¿no? Y fuimos comprados por un precio muy alto, pero si vemos la vida que teníamos antes de conocer a Jesús y la comparamos con la vida que tenemos hoy, seguramente vamos a poder notar una gran diferencia en nuestra forma de pensar, en la forma en que nos comportamos, o incluso podemos tener gente que diga de nosotros, antes eras así. Como yo les he comentado o dado testimonio en algunas ocasiones, me impactó tanto cuando mis amigas de la universidad me dijeron, es que tu mirada es otra, antes me dabas miedo, ¿no? Entonces, realmente hay alguna evidencia, ¿no? De ese cambio. Pero lo que podemos ver es que ese egoísmo o ese centrarse en uno mismo, en cómo las cosas me benefician o me afectan, y estar viendo así la vida pasar, ¿no? ¿Qué me conviene porque es bueno para mí? Y esto no me gusta porque es malo para mí. Y perder de vista a los demás, eso también puede estar impidiendo la bendición de Dios en nuestra casa o en nuestra vida o en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque el Señor no es alguien egoísta y Él nos ha dado de su naturaleza. Entonces el ejemplo máximo lo tenemos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo y Él, siendo Dios, decidió hacerse hombre, despojarse de su divinidad
y enfrentar todo lo que enfrentó, ¿no? Además de la bendición que podemos ver en los evangelios, de todo lo que él enseñó, de las sanidades, de los milagros, liberaciones que él hizo cuando estuvo aquí en esta tierra como hombre, él se dio a sí mismo y podemos ver que no fue algo fácil porque él sintió angustia, él sabía lo que iba a enfrentar, esa separación de Dios, esa cruz, ¿no? Donde fue torturado antes de ser crucificado, toda la humillación que pasó, pues no tiene nada que ver con una persona egoísta o que estaba pensando nada más en sí misma. Entonces, él es nuestro ejemplo. Nosotros estamos compartiendo esa misma naturaleza que el Señor le dio, ¿no? Nos vino a impartir esa vida nueva y Él puso de Él en nosotros. Entonces necesitamos empezar a hacer todos los cambios que sea necesario hacer, porque no es automático. Yo me convierto y entonces ya cambió todo. Sí cambió, el Señor me dio una vida nueva, hay una naturaleza nueva en mí, pero el Señor dijo que tengo que renovarme en el espíritu de mi mente. Entonces hay cambios que a mí me toca hacer para que sucedan, ¿no? Entonces es todo lo que pudiera quedar de ese viejo hombre en mi manera de pensar y de ver las cosas y de percibirlas. Yo necesito cambiarla para que entonces las cosas que están ahí también un poco atoradas empiecen a suceder como el Señor lo dice en la palabra. Te voy a decir una receta que no falla. Primero, el origen del egoísmo es Satanás. Él quiso parecerse a Dios, de ahí cayó, y después nos arrasó primero a los ángeles, el grupo de ángeles que arrasó, ahí metidos, y luego a los seres humanos. Pero te voy a decir cuál es la receta, la que no falla. La receta que no falla es todo lo que tiene que ver con el egoísmo no proviene de Dios. Absolutamente no tiene que ver, nada que ver. ¿Cómo le hago para, como decía mi esposa, tener cambios apropiados para ajustarnos? Es bien fácil. Yo, todo lo que venga a mi cabeza que sea relacionado con el yo o el egoísmo, esa es la forma de verlo, lo tengo que combatir. Todo. Porque el origen del amor es, ya lo explicó Clau ampliamente con Jesús, es darse, es ser generosos, es ser libres para soltar las cosas. Entonces, si yo estoy reservándome en tiempo, en oportunidades, en recursos, todo es mío, todo es para mí, todo va en función de lo que yo quiero hacer, inclusive cuando quiero hacer algo bueno, nada más por el reconocimiento que voy a recibir, fíjate bien, aún en ese sentido, todo eso es egoísmo. Cuando yo actúo conforme al corazón de Dios, que es cuando se da, a pesar de todo y por encima de todo, entonces me estoy acercando más a la naturaleza que Dios ha puesto en mí, la nueva naturaleza, la que vino a poner Jesús en la nueva vida. Lo que decía mi esposa es súper importante. No desaparece de inmediato, hay que esforzarse, sí, pero sí Dios nos da una nueva capacidad para hacer las cosas. Fíjate, sí tengo una capacidad que no tenía yo antes. Sí me puedo dar cuenta de cosas que no me daba cuenta antes. Y sí me puedo percatar cuando estoy siendo egoísta, en alguna forma. Lo que sea que tenga que ver con el egoísmo, lo tengo que atacar en mi vida. Y es una lucha permanente. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y por naturaleza la carne trata de preservar, de guardar, de atesorar. ¿Me explico? Tiene que haber un equilibrio. Yo guardo por ser precavido, no por temor. Y si guardo no es para que no me falte a mí, es para que yo pueda apoyar a quien necesita cuando se necesita. Si hago más que eso, tengo que tener mucho cuidado porque puedo estar cayendo en el egoísmo en alguna forma llamado. El egoísmo, si tú te fijas, cualquier pecado va a tener que ver con egoísmo. Si es una pasión desordenada, tiene que ver con autosatisfacerme. Cualquiera que sea. Si alguien quiere robar es porque está codiciando lo que no es suyo para tenerlo. ¿Me explico? O sea, cualquier pecado de origen tiene que ver con la codicia. Y la codicia está casada, pegada con Satanás. De ahí salió. Entonces,
una manera tranquila de establecer una verdad espiritual. Te estoy dando un ejemplo maravilloso porque luego la gente se confunde y esta es una forma de sabiduría de Dios. Un ejemplo maravilloso, súper sencillo para entender cómo es la vida cristiana y cómo debe ser el corazón de Dios. Este es bien fácil. Ya te digo, todo lo que es egoísmo no viene de Dios. Todo lo que es generosidad, desprendimiento, que implica confianza y fe, viene de parte de Dios. Entonces el carácter de Jesús se va a parecer siempre más a eso, al desprendimiento y a la generosidad, nunca a otra cosa. Y ahí vemos a Jesús, como ya mi esposa lo mencionó, sanando a la gente, predicándole, dándole de comer, en fin. Aun cuando oraba al Padre, era para consultarle lo que le había de dar a las personas el día siguiente y finalmente darse a sí mismo. Más generosidad que esa no existe. Entonces podemos decir, y si están anotando, anótenlo así, un principio fundamental para tener la bendición de Dios sobre nuestra vida es el amor de Dios en nuestras vidas y que cumple con ese mandamiento que el Señor nos dio cuando dijo que amáramos al Señor primero que nada, pero que también amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si ese principio lo tenemos bien arraigado y consciente en nuestros corazones, pues si ese principio está operando en nuestras vidas, entonces no va a haber problema en que la bendición del Señor esté derramándose y fluyendo en y a través de nosotros hacia otras personas. Me gusta como dice aquí, que es algo que yo siempre enseño, sobre todo cuando hablamos del asunto sexual y cosas así, y tiene que ver con eso. Fíjate, el amor es el deseo de satisfacer al prójimo aún a costa de uno mismo. No es una frase mía, la estoy leyendo, pero esta es una clara manera de verlo. El amor, vamos a decir el amor genuino, el amor que Dios establece, que quiere o que engendra, es el deseo, dedicarme a, ¿verdad? Satisfacer a mi prójimo, y bueno, ahorita hablamos de qué es el prójimo, a una costa de uno mismo, ¿sí? Esa es la receta perfecta, por ejemplo, para el matrimonio. ¿Por qué? Porque, los pleitos casados de los casados siempre, ¿no? Ay, no, pues es que yo, que tú, que quién sabe qué, que tú, que yo mi derecho y tú, y pues es que no me haces caso, o yo quiero y no me dejas, en fin. Eso se extingue prácticamente si yo me dedico a satisfacer las necesidades, ¿verdad? Lo que la otra persona, en este caso mi esposa, necesita y requiere. Y viceversa. Entonces, y esa es una manera como nosotros podemos darnos cuenta de cómo es el que Dios está observándonos, cómo actuamos, por qué actuamos de la manera que lo hacemos. Aún, te vuelvo a repetir, hacer ciertas cosas buenas, vamos a poner entrecomilladas, ¿verdad? Si las motivaciones no son correctas, es como que no las hiciste bien, ¿no? Como te digo, si haces algo bueno para recibir el reconocimiento de que lo hiciste, eso es carne. Ahí ya fue egoísmo porque lo que quieres es reconocimiento. Y así no funciona. Sí, y creo que el Señor cuando dijo que no supiera tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pues tiene un poco que ver con esto, porque bueno, no estamos hablando necesariamente de dar, pero el amor se expresa principalmente en darte a ti, pero de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacernos a un lado, a ponernos no en primer lugar, sino a entender que es importante morir a nosotros mismos y además darle el valor a la gente que está alrededor de nosotros, el valor que tiene y empezar a ver también como importantes sus deseos, sus necesidades, sus sentimientos. Entonces podemos dar pie a que sucedan cosas tremendas de parte de Dios. Observar a los demás, pues la misma Biblia lo dice, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo.
Así como tú te observas, pues no sé, que comer correctamente, descansar bien, que no te falten las cosas más elementales, inclusive la manera como a ti te gusta, no sé, que te amen, que te abracen, que te digan las cosas o que te apoyen o que te sirvan, todo eso que a ti te importa y te gusta, porque Dios no pide otra cosa, o sea, a mí me pide que yo haga a los demás lo que quiero que me hagan a mí. Entonces yo no puedo ser artificial. A mí me gusta ciertas cosas, son las que voy a ofrecer. ¿Me explico? Y es lo que tienes que hacer tú también. Pero sin buscar reconocimiento o por ser egoísta. Y sobre todo, pues ya pleitos, enojos, iras y demás cosas, pues nada que ver, ¿no? Ahí ya no tiene nada que ver. Ahora, acuérdate de una cosa. La Biblia, la palabra de Dios es un absoluto. ¿Eso qué significa? Pues que no hay variaciones, no hay medias cosas, no es a ver cómo yo lo interpreto, ¿no? No, es absoluto. Sí es sí, no es no. Lo que está bien y lo que está mal y no podemos tener entreveradas cosas, ¿no? Para Dios hay cosas que están mal. Matar a un niño en el vientre de su madre está mal, punto. Ya, no hay medias cosas, es un absoluto. No, pero es que los agravantes, quién sabe qué. Mira, eso es algo que es irrelevante cuando se trata de la eternidad, de la vida, de obedecer a Dios, de creerle, de entender que hay un ambiente que se crea de bendición en una vida correcta delante de Dios. Si yo bendigo mi casa, si yo bendigo mi vida, si yo me mantengo en oración, por supuesto que Dios va a estar guardándome. Pues ¿qué no has leído la Biblia? Y si no la lees te digo, ahí está el libro de Job. Mientras Job se mantuvo bien, el Señor lo preservó. Y mira que ese libro es antes de Cristo. Ya con Jesús es todavía mucho más impresionante la forma como Dios guarda y custodia y protege y sustenta la vida, pero sobre todo nos da la claridad de la eternidad. Porque independientemente de lo que pasa en la vida natural, yo fui llamado a la eternidad. Lo que sea que viva aquí es momentáneo comparado con la eternidad. Entonces tengo que tener claro que por eso tengo que ser como más claro y más entendido en ser valiente y firme, establecido, serio, seria. Y entonces te vuelves serio con tu familia, te vuelves serio con tu matrimonio, te vuelves serio con tus hijos. Y cuando digo serio no me refiero a que seas una persona con cara larga, no, me refiero a que seas una persona que no estás jugando con los valores, con los principios, con la fe. Más bien los estás estableciendo y viviendo. Ahí hay bendición. Entonces, el mundo todo lo relativiza. Relativiza el amor, relativiza la justicia. ¿Sí me entiendes? En México tenemos un problema impresionante de falta de aplicación de la justicia. La gente se desespera porque en medio de una necesidad de justicia no la hay. Se venden los jueces, se venden las personas que deberían de hacer la justicia y aplicarla correctamente. Pero delante de Dios eso no es así, porque finalmente el juez del universo y de toda la tierra es el Señor. Y a su tiempo todos vamos a pasar por ahí. Primero y antes que nada, hay que entender que la salvación viene por reconocer el señorío de Cristo. Y después de eso, las buenas obras. También van a ser probadas nuestras obras. Adelante. Sí, y bueno, podemos recordar cuando el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que pasara una prueba que es muy fuerte, ¿no? Porque dice la palabra que Él fue tentado. Una de las tentaciones tenía que ver con que Él pues fuera, pasara, ¿no? De largo, pues el propósito para el cual Él vino, y Satanás le ofreció darle todos los reinos de la tierra, ¿no? Si Él recibía la adoración del Señor. Entonces, el Señor lo reprende, le contesta con la palabra y no cede. ¿Por qué? Porque Él tenía su mirada puesta en cumplir ese propósito, y aunque tal vez hubiera sonado como que, ay, bueno, pues tentador, el Señor no cedió. Entonces Él nos está poniendo también ahí, nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Primero, indirectamente podemos ver cómo a sus ojos fuimos muy valiosos, que
por grande que fuera la tentación que se pusiera enfrente de él, nada lo iba a mover de cumplir ese propósito, de hacer ese rescate, porque es lo que él vino a hacer por nuestras vidas. Y es algo que le agradecemos tanto, pero también está enseñando que él no estaba viendo por sí mismo, ¿no? Su interés y sus ojos no estaban puestos en él, en su bienestar, sino él nos amó tanto que él vino a dar su vida por nosotros. Y entonces esa tentación pues la pasó, la libró muy bien, porque sus ojos permanecieron puestos en lo que él ya había decidido hacer por nosotros, en obediencia al Señor, porque es algo muy importante. Él nos enseñó con el ejemplo a ser obedientes a pesar de lo difíciles que pudieran ser las cosas. Y somos humanos también, Manuel y yo, sabemos que de repente es difícil, ¿no? Hay tantas cosas que de repente quieren brincar ahí en nuestras emociones o en las circunstancias que pasamos, y sin embargo nosotros necesitamos ser obedientes y movernos siempre dentro de lo que el Señor nos dio como campo de acción, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones de los límites que el Señor nos pone como hijos. Hemos hablado de que se parece un poco a los límites que los papás naturales también ponen a sus hijos, o los que las autoridades en una escuela ponen a los alumnos, o las autoridades naturales a los ciudadanos de una nación. Siempre que esté todo dentro del marco de lo que Dios dice. Sí, entonces eso nos ayuda a tener una convivencia correcta, a poder relacionarnos correctamente, pero sobre todo lo que el Señor puso en la palabra como límites para nosotros son por nuestro bien. Y es para que podamos tener una vida plena y una vida bendecida. Entonces, un principio, además del amor, que nosotros tenemos que observar para poder ser bendecidos, es ser obedientes, ¿no? Y de hecho en la palabra el Señor dice que Él da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Imagínense qué bendición más grande, primero que cualquier otra, que el poder ser llenos y poder decir que el Espíritu Santo habita en nosotros, saber que Él está en nosotros, si nosotros somos obedientes al Señor. Amén. Y bueno, eso es un reto personal para cada uno de ustedes y de nosotros, ¿no? Mantener una vida de obediencia, ¿no? Sí. Y bueno, ya para concluir vamos a decir, no se te olvide que no debemos vivir para nosotros mismos, ¿no? Finalmente es lo que estamos diciendo. Es una cosa como extraña para la humanidad, en la carne en la que vivimos, pero precisamente es el reto que Dios pone ante nosotros. Es decir, quiero ver cómo eres capaz, en virtud de que ya hice todo lo que tenía que hacer por ti para salvarte, de que tú ya no vivas aferrado a ti mismo, sino vive para otros, vive para darme honra a mí, dice el Señor. Y vive para otros, para que todos puedan conocerme a través de ti, de tu vida, de tu testimonio, de tu obediencia, ¿verdad? Y de que demuestres que no estás viviendo solo para ti. Dios no te va a faltar, nunca va a fallar. Él tiene promesas hechas para ti, para mí, de provisión, de amor, de fidelidad, de eternidad. Solamente tenemos que estar con eso claro en nuestro corazón. Sí, Señor, tienes razón. ¿Quieres que yo haga esto? Vamos a hacerlo. Si tú me lo pones, vamos adelante. Yo ayudo, yo doy, yo me desprendo, yo todo, ¿no? Y es un ejercicio cotidiano. Yo tengo que estarlo haciendo, tú tienes que estarlo haciendo. Y vamos venciéndonos a nosotros mismos. Y de esa manera vas a engendrar algo virtuoso en tu vida, en tu entorno. Luego hay mucha gente que dice, es porque a mí no me va bien, es porque todo está saliendo mal, si yo hago todo lo que tengo que hacer, en fin. Y eso en el mejor de los casos. La realidad es que muchas veces lo que está mal son las motivaciones. Si es que la obediencia está bien, ¿no? Si es que están haciendo el trabajo de amar a los demás, ¿verdad? Como también ya lo mencionamos, sí. Si tus motivaciones son correctas, tienes derecho a decirle a Dios, yo te he cumplido, Señor. Cúmpleme tú. Porque a veces el enemigo pone obstáculos para que parezca como que no está pasando. Pero si tú no eres honesto y tú no estás haciendo bien las cosas y tú estás haciéndolas por motivaciones incorrectas, pues claro que no te va a ir bien, perdón, pero no es que no seamos, no sé, como ignorantes, ¿verdad? Más bien tenemos que ser claros, sí, seguro. A mí de repente cuando alguna cosa no me va bien, lo primero que voy a decir, bueno, ¿en qué fallé? Es mi primer pensamiento.
Y no está mal que lo tenga, porque la generalidad de las ocasiones, no es el 100%, pero el 90 y tantos por ciento de las ocasiones, cuando algo no nos está saliendo bien, es porque algo no hicimos bien. O no fuimos honestos, o no le dimos la gloria a Dios, o no enfrentamos a una persona cuando estaba hablando mal, diciendo cosas que no debía, y a nosotros nos tocaba decirle. O tomamos una mala decisión. O tomamos una mala decisión en función de nuestro egoísmo, como ya dijimos, y bueno, pues ahí vienen las consecuencias. Todo eso se junta. Entonces hay que ser honestos con nosotros mismos, ya estamos terminando esta sesión, en decir, yo soy el responsable mayormente de las cosas que no me salen bien. Yo como persona humana, yo como individuo, yo como padre, hermano, esposo, hablo yo como hombre, ¿no? Hijo, dependiendo de dónde estoy, y ¿qué puedo hacer? Arrepentirme, pedir perdón y entender que hay cosas que he hecho con mucho egoísmo. Perdóname, pero los padres, ya lo estaremos hablando en otro momento, a veces están incentivando a los hijos para que sean egoístas en su forma. Así tienes que estudiar, así tienes que ganar, así tienes que vivir, así tienes que hacer. Ten cuidado en cómo les pides las cosas. No que todo eso está bien, siempre que las motivaciones sean correctas. Pero si no, en lugar de estar engendrando un hombre, una mujer bendecida por su obediencia, por su santidad, por su generosidad, estás engendrando una persona difícil, complicada, egoísta, vanidosa, etcétera. Y bueno, pues vamos a orar. ¿Qué te pareció? Yo veo que hay algunas personas que no hemos saludado, ¿verdad? Ahí está Tere, de allá de Jalapa de Díaz, Jimena Castillo, Victoria Laura Almeida, ¿verdad? Sí, Irma. Irma, ¿verdad? ¿Quién más? Que no hayamos hablado. Daniel Mari, Villa, así es. María Aguilar, ¿verdad? Ángel también está por ahí, José Flores, ¿no? Nos da gusto verlos. Jenny por ahí nos estaba viendo, nos está viendo por ahí. Qué gusto saludarlos a todos. Perdónenme si no mencioné alguno, ya sea porque no lo haya mencionado, no lo vi. Alcanzamos a ver aquí. Pero doña Lourdes Meraz también está, ¿verdad? Doña Sofía, Violeta también. Qué gusto saludarlos a todos. De verdad, sabemos que este curso, estas pláticas que vamos a hablar de la bendición del Padre, van a ser de tremenda bendición para todos. A nosotros nos sirve mucho, nos recuerdan muchas cosas. Pero bueno, oramos, mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, porque Jesús, tú nos enseñas, tú nos ayudas a recordar, Señor, lo que tú ya nos has hablado en el pasado, pero también tú nos das la libertad que a veces estamos necesitando, Señor, para poder recibir la plenitud de la vida en ti, Señor. Gracias, amado Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en la palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que tú obres, Señor, en el corazón de cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Señor, declaramos una bendición grande, Señor, que todo impedimento es quitado, Señor. Espíritu Santo, trata con nosotros, Señor, en aquellas cosas que aún necesitamos cambiar, Señor. Si en nuestro corazón hay egoísmo, si en nuestro corazón hay incredulidad, si hay asuntos, Señor, que no hemos resuelto de falta de perdón o de cualquier cosa que tú nos has instruido en tu palabra que tenemos que hacer, Señor, muéstranos, Señor, y ayúdanos o recuérdanos aquellas cosas que tal vez están ahí olvidadas, pero que sí han sido de peso en nuestra vida y que está impidiendo que nosotros vivamos una vida plena en ti, Señor. Te pedimos que podamos sentir y tener ese amor pleno también, como tú nos dices en tu palabra, hacia los demás, Señor. Que podamos amar a los demás en verdad como nos amamos a nosotros mismos. Sabemos que a veces es difícil, nos cuesta trabajo, Señor, pero te pedimos aún que tú derrames de tu amor en cada uno de nosotros para que podamos hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos en aquello que es importante que se rompa en nuestra mente y corazón para hacer y vivir como tú quieres. Este mundo te necesita desesperadamente y nosotros somos tus agentes para manifestar tu gloria, Señor. Así que de verdad, de todo corazón, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das a través de este medio de reunirnos todos los que estamos aquí,
bendice a todos inspíranos, a todos ayúdanos, impúlsanos, y aún si hace falta, empújanos, Señor, para que lleguemos a hacer todo aquello que es importante y valioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a estar en comunicación con ustedes también en relación a lo que les dijimos de estos grupos que vamos a estar haciendo para alcance. Seguramente van a ser de mucha bendición para que usted asista y para que usted invite personas que no conocen del Señor y escuchen y reciban mensaje, la palabra, un testimonio, ¿verdad? Y que Dios llene a todos con su bendición. Va a ver qué cosa tan bonita. Y bueno, también esperamos que colaboren, ¿verdad? Que nos apoyen de todas las formas posibles, empezando por su oración, que es lo primero que les pedimos que hagan. Usted, voy a pedir que esté orando para que todos estos proyectos y estas cosas nuevas que vamos a hacer, ya el Señor las respalde. Y por último, y ya para acabar, acuérdese que estamos por hacer ya los bautizos. Entonces, si hay alguna persona que nos está viendo que forma parte de nuestra congregación y no se ha bautizado en agua, anótese para que podamos, estamos haciéndolo con Yola o directamente con nosotros, se puede anotar si no localiza Yola, Trejo, lo puede hacer con nosotros, mensaje privado, como usted quiera, háganos llegar para que le consideremos si usted no está bautizado en agua. Dice que, ¿qué es eso? O ya me bauticé cuando era niño, no, cuando era usted bebé, hágase de cuenta que eso no existe. Si usted no lo ha hecho conscientemente, ya como una persona adulta, es que no se ha bautizado y lo necesita hacer según la palabra. Con mucho gusto, eso sí le digo, si usted se anota, va a tener una plática previa a su bautizo para que sepa exactamente lo que está haciendo y pues lo pueda usted hacer ya con conocimiento. Que Dios les bendiga, buenas noches, un gusto saludarlos y con el favor de Dios nos vemos el domingo. Buenas noches. Acuérdense que tenemos Santa Cena el domingo, para que esté preparado. Y si están en la casa, los que todavía no están asistiendo, que de todos modos los invitamos a que ya asistan a las reuniones presenciales, pero si están en casa, preparen lo necesario de uva, para que podamos tener una juntos galleta, la Santa Cena. ¿Verdad? Como las habaneras, por ejemplo, son buenas para... Ok, muy bien. Buenas noches.